Es miércoles y como todos los miércoles en E-Radio queremos seguir ayudando a los autónomos o a aquellos también que estén interesados en poder sacar adelante sus ideas, sus proyectos de negocio. Y la semana pasada hablábamos de esa ayuda de la tarifa plana que permite a los autónomos, principalmente en la parte inicial, en el recorrido inicial de su proyecto, bueno, pues recibir un apoyo, unas ayudas, unas compensaciones, al menos unas pequeñas ayudas para que la inversión, al menos al principio, no sea tan dura, tan importante. Y hablábamos concretamente de la tarifa plana. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar de la tarifa plana, pero para la contratación indefinida, porque también hay ayudas para contratar. ¿Y cómo podemos buscar más información? Bueno, pues vamos a recurrir a los que realmente saben de ello, a la Asociación de Trabajadores Autónomos aquí en Navarra, y como es habitual vamos a hablar con su presidente, con Juan Carlos Equiza. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tarifa plana para la contratación indefinida. Ahí queda el título. Bonito, pero cuéntanos y cuéntales a los oyentes autónomos que tengamos en el Radio Navarra en qué consiste esto de la tarifa plana para la contratación indefinida. Pues bueno, de momento era un tema que se estaba trabajando desde hacía tiempo y que la entrada en vigor ya fue el 25 de febrero de este año. Será hasta el 31 de diciembre del 2014 también. Salió ya viendo como, por ejemplo, anteriormente había tantas tarifas, fórmulas, los autónomos casi hasta las desconocían y en el fondo eran todo dificultades ya para iniciar. Luego después, tal como has hablado, con el éxito que ha tenido la tarifa plana para iniciar un emprendimiento, pues se estudió esta otra que sería, oye, ya una vez que alguien ha iniciado el emprendimiento, que inicia, que se establece, ¿cómo podríamos ayudar para que esa misma persona autónomo pues también pudiera generar empleo y contratara? Y de ahí que salió un poco, bueno, esa idea de la tarifa plana para la contratación indefinida. Uh-huh. ¿Y en qué consiste esta ayuda concretamente? ¿En qué beneficios se pueden extraer de esta medida? Pues mire, está mirada sobre todo para autónomos, emprendedores, empresas con 10 o más trabajadores y también para autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores. Hablaríamos de esos dos tipos de contratos que hay. El tema sería básicamente para la contratación indefinida que el mantenimiento del empleo fuera durante 3 años. Se puede hacer por resumir un poco, empezaríamos por los de 10 o más trabajadores. Pueden contratar a tiempo completo, equivalente al 100%, a tiempo parcial, equivalente al 75%, o a tiempo parcial, equivalente al 50%. Pueden hacer esos 3 tipos de contratos indefinidos. Y que luego, tienen que durar 3 años. 3 años, en los cuales, por ejemplo, el primer año y el segundo, en los autónomos y empresas con más de 10 trabajadores, en el primero y segundo año, recibirían una reducción de cuotas empresariales por contingencias comunes. Cuando lo hacen a tiempo completo el contrato, pues en estos 2 años sería la reducción de 100 euros. Cuando es a tiempo parcial de 75%, la reducción 75 euros. Y cuando es a tiempo parcial del 50%, 50 euros. Así un poco para recordar un poco. Bueno, va en equivalencia casi con el porcentaje, ¿no? 100% sería 100, 100 euros, 75%, 75 euros. Y como he comentado, para autónomos de 10 o más trabajadores, las reducciones serían durante el primer y segundo año. El tercer año, en este caso, no tendrían reducciones. En el de menos de 10, sí, ahí, entiendo. Exacto. Ahí sí que está, básicamente esa sería la diferencia, que ya los autónomos y empresas que tienen menos de 10 trabajadores, por supuesto, tienen que tener mantenimiento del empleo neto durante los 3 años, y aquí ya el tercer año también habría reducción de cuotas. Vale. Un poco inferior a lo que es la del primero y segundo año, por resumir un poco, pero habría también reducción de cuota empresarial en el tercer año. ¿Y con qué objetivo principal surgió esta medida? No sé cuánto tiempo lleva aplicado, si se puede hacer ya una valoración, Juan Carlos, acerca de, sobre todo, la acogida que han tenido entre los autónomos. Pues sí, de momento
todas estas medidas, tanto de tarifas planas, de simplificación de trámites, de contratos, de ayudas, de bonificaciones, de reducciones, todas están teniendo buenas acogidas. Y como hablábamos en alguna otra ocasión, lo que hace falta es que se enteren y que sepan que tienen estas ayudas, porque pues hay autónomos que sí que quieren contratar, y hasta ahora, bueno, uno de los principales causas de no contratación también era el miedo, ¿no? Uh-huh. Y con todos estos temas se está quitando el miedo e incentivando a la contratación. Y hablamos de contratación de contratos indefinidos, para que no sean contratos de medio año, un año. Claro, que es el empleo, principalmente la contratación, que está sobre todo impulsándose, ¿no? Últimamente, esa contratación temporal, que no está tampoco ayudando mucho a solventar uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy, esos niveles de paro, y que, bueno, este tipo de medidas lo que intentaría también de alguna forma, Juan Carlos, entiendo, es que con la contratación indefinida más personas tengan trabajo, pero sobre todo durante más tiempo, que no lo pierdan enseguida. Un contrato más estable. También habría muchos detalles para mirar, para que no se hagan trampas, para que no hayan despedido antes, para que hay que mirar un poco que estén al corriente de todas las obligaciones ante Hacienda, la Seguridad Social, que no hayan extinguido contratos por causas objetivas pues unos meses antes. Todo ese tipo de cosas también se miran para... Sí, porque si no, cualquier autónomo también que llevase durante muchos años poniendo en marcha su negocio, ¿no? Sacando beneficios, o que llevase mucho tiempo sin más con su negocio, podría despedir a sus trabajadores, podría generar más problemas para otros, intentar beneficiarse de paso de esta medida, que es lo que se quiere evitar, ¿no?, de alguna forma. Sí, se ha estudiado sobre todo para dos temas: la picaresca que está ahí, y para que no haya trampa y que no pague quien no debe. Claro. Está pensada, y hay un montón de requisitos a cumplir, y donde no se puede aplicar esa reducción, pues para que precisamente eso no se dé a cabo, esas trampas. ¿Y conoce algún caso en el que, bueno, pues algún autónomo haya podido beneficiarse de esta medida y los beneficios, las consecuencias que ha podido generar en su negocio, en su día a día? Pues sí, de momento había y más de uno que incluso cuando vienen a pedir información a la asociación, que incluso no saben que existían estas medidas. No es que vinieran a preguntar por ellas, que no las conocían. Y una vez conocidas, pues entonces cuando se han animado a contratar porque ven que hay una reducción, pues que siempre, aunque sean 100 euros y 100 de aquí y 100 de allá, pues siempre ayuda a la contratación. Y como le digo, sobre todo cuando lo que he visto mayoritariamente, que cuando contratan personas, o sea, buscan una persona buena y con el tiempo, no están buscando precisamente nada más que para un mes, 2 meses, no. Bueno, el miedo, apuntaba Juan Carlos, es uno de los aspectos que más está jugando negativamente en estos tiempos de crisis económica. Hay muchos autónomos que no se atreven a dar el paso, pendientes sobre todo del futuro, ¿no? Un futuro que genera incertidumbre porque la situación no es buena, y contratar a alguien puede suponerles al final un problema, ¿no? Precisamente para quitar ese tipo de medios, para intentar generar confianza, también se hacen estas medidas, pero cierto es que hay otro colectivo que también puede temer, ¿no?, por su futuro, por ejemplo, cuando se queda embarazada. Estamos hablando de las mujeres. También hay medidas para ayudarles a ellas, ¿no, Juan Carlos? Pues también, sobre todo es un tema que ya reivindicamos desde hace mucho tiempo, que ya lo conseguimos, que por ejemplo ya una mujer autónoma pueda cobrar en la maternidad. Por decirlo bien claro, aunque ahora ya se conoce y se sabe que ya cobra el 100% de su base de cotización. Antes algo que parecía impensable, que incluso una mujer, y era autónoma, hasta quedarse embarazada le daba miedo a ver qué hacía, se quedaba sin trabajo, no cobraba. Ahora ya desde hace tiempo atrás ya se cobra la maternidad, las autónomas. Uh-huh. ¿En esta medida se puede avanzar también un poquito más, Juan Carlos? O... Sí. Ahora ya, una vez que se consiguió esa reivindicación importante, pues ahora una mujer autónoma, cuando está embarazada, si contrata una trabajadora para que la sustituya, importante porque ya que está, pues claro, tiene que hacer un contrato de sustitución,
por interinidad de maternidad, exactamente se llama así. Entonces, contrato de sustitución por interinidad. Sí, así es el nombre específico que tiene de maternidad. Es que luego no me extraña, porque a veces los nombres también que se ponen, Juan Carlos, no ayudan en nada en aclarar y vislumbrar. Porque damos pinceladas, porque luego si viéramos todos los puntos apartes que hay, hoy en este tema podríamos decir igual un par de cosas para que quedara claro. Los seguros sociales de la trabajadora que coge están bonificados en un 100%. Aquí ya no hablaríamos de porcentajes. Bien. Y bonificación del 100%. Sí, las cuotas de autónomos durante el tiempo que dure ese contrato, que como máximo serán 16 semanas, estarán bonificadas en un 100%. Es decir, que dos aspectos importantes a la hora de ver qué costes le puede suponer contratar a una persona que le sustituya. Bueno, pues claro, están esas bonificaciones a la seguridad social de la trabajadora y en la cuota de autónomos del 100%. Ahí hablaríamos, bueno, luego hay un montón de pequeños puntos, como te he comentado, con cada cosa hay un montón de pequeños puntos para hablar, ¿no? Esta idea fue pues para personas trabajadoras autónomas, para que pudieran conciliar su vida laboral, personal, familiar, claro, y en los supuestos de maternidad, también de paternidad, podríamos hablar que hay algunos puntos de adopción o acogimiento, o sea que fíjese cómo hemos pasado de un punto luego a unos subpuntos que hay también importantes, pero bueno, por lo menos pues para que sepan que existen esas ayudas para la mujer embarazada. Bueno, pues es importante saberlo, porque sobre todo, bueno, pues ser madre es un proyecto de futuro no solo de la mujer, también del hombre. En una pareja matrimonial se pueden tener ese tipo de proyectos y saber que existen ayudas para intentar cumplir tanto una cosa como la otra, porque tampoco hay que olvidar, Juan Carlos, que si las mujeres no tienen hijos, el futuro se va a complicar todavía más. Si ahora estamos hablando que las pensiones futuras están en riesgo porque precisamente vamos a tener muchas personas mayores en 2050 y menos gente joven para cubrirlas, imagínese usted si seguimos por esta vía y terminamos, bueno, pues no tampoco ayudando a que las mujeres tengan facilidades porque es obvio que una vez que estamos en un proceso de adopción o de tener un hijo propio, bueno, pues se tiene que guardar reposo al menos durante un momento. Eso es así, es inevitable. Es que además era un hándicap más. No había mucho que se hablaba que un autónomo parecía que no se podía poner enfermo. Y también una autónoma no se podía poner embarazada. O sea, es que eran unos temas cruciales que había que abordarlos, que se abordó en su día para que cobrara en maternidad y que se está abordando ahora para que pueda contratar a una trabajadora durante ese tiempo que necesita que le sustituya. O sea, darle facilidades y no miedos ni impedimentos, ya no solo al autónomo y, como solían decir, mujer y además autónoma. O al revés, autónoma y además mujer. O sea, es que... Pero y una cosa que decía Juan Carlos, ¿un autónomo no se puede poner enfermo? Pues se ha hecho tanta broma con ese tema, se ha frivolizado tanto y al final hay un pozo muy grande que casi no se puede poner enfermo. Y aquí hablaríamos del tema, un tema aparte complicado, el tema de pagar por las contingencias, cuánto pago, no pago, de qué estoy cubierto, y aquí hablaríamos de otro tema también que al final terminaba y resumía en que parecía que un autónomo y todavía parece que no se puede poner enfermo. Bueno, pues hablaremos de ello y de otras cuestiones en próximos programas, porque hay que saber, hay que conocer la información y a veces ese desconocimiento precisamente está también funcionando como barrera para sacar adelante los proyectos, los negocios, las ideas que tienen los navarros en este caso. Así que para próximos programas dejaremos otras cuestiones. Juan Carlos Equiza, presidente de ATA Navarra, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Es la mañana en Navarra. Con Cristina Altuna.